en la ley que ayer se aprobó, en la ley de amnistía que ayer se aprobó en el Congreso español. Era algo ya anunciado, había tenido una primera votación, pero había sido rechazada porque todavía se pedía una formulación de la ley todavía más atrevida, más contundente, y finalmente ayer pues se llevó adelante, ¿no?, esa votación, en la que creo que se cometió pues una auténtica violación de los principios morales. Yo, como este programa tiene su vocación, me voy a atener a los principios morales, ¿no? No voy a decir nada que no haya comentado ya en este programa meses atrás, cuando se comenzó a hablar de esta cuestión. Y recuerdo que entonces yo envié un mensaje en redes sociales que decía que unos políticos amnistíen a otros políticos a cambio de sus votos para poder continuar en el poder es inmoral. Es inmoral el que mantenerse en el poder pues pueda ser llevado a cabo pues pasando por encima de principios morales, ¿no? Como necesito tus votos, te amnistío a ti. Tú has sido encausado por determinados delitos, o estás en el exilio porque eres un prófugo de la justicia. Entonces yo voy a hacer una ley de amnistía para que así tú quedes eximido de tus responsabilidades y tú me apoyas a mí. A ver, es absolutamente inmoral. Es inmoral porque es recurrir a un recurso de muy dudosa legalidad, sencillamente con el único objetivo de mantenerse en el poder. Claro, cuando se venden las cosas siempre se quieren pues darles un marco que los justifique. No, esto se hace porque en el fondo se está apostando por la convivencia social. A ver, perdón, no nos tomen por tontos. Todos sabemos que si esos votos de ese partido cuyos miembros son amnistiados, si esos votos no fuesen necesarios para que ustedes siguiesen en el gobierno, entonces no recurrirían en absoluto, ¿no?, a esa supuesta finalidad de una reconciliación social. O sea, que es un argumento esgrimido por la necesidad que tengo de esos 6 votos. De lo contrario, ni se les ocurriría a ustedes meterse en ese charco. Entonces, creo que una inmoralidad casi todavía pues queda más patente cuando encima intentamos esgrimir argumentos morales para justificar la inmoralidad. Es tomar a la población por tonta, ¿no?, el intentar revestir, ¿no?, pues esta lucha por el poder de argumentos morales. También llama la atención el hecho de que cómo se puede llegar poco a poco, ¿no?, a manipular la opinión pública. Esto es impresionante, ¿eh? Existe un método, y el método es poco a poco. Hemos visto a lo largo de los últimos meses, como desde que se realizaron las elecciones generales y quedó patente que se iban a necesitar esos votos, como todo el mundo sabía, ¿no?, bueno, los analistas sabían que se iba a ir a una búsqueda de cómo contentar esos 6 votos, pero no se podía decir frontalmente, porque la opinión pública no hubiese sido capaz de digerir eso así de repente. Si en el primer momento le dicen vamos a llegar a un acuerdo de amnistía por apoyo en el gobierno, no. Y entonces eso se vende poco a poco. No se pronuncia la palabra, se dan pasos, y es curioso, ¿no?, porque si hiciésemos un histórico de cómo se van presentando las cosas de manera que no se pronuncia la palabra amnistía, pero más tarde, poco a poco, llega un momento en que se pronuncia, se dice, hay toda una metodología de dosificar las noticias para que vayan siendo asumibles. Es también pues una forma de proceder totalmente contraria a la transparencia, ¿no? En el fondo, esto denota lo que son los resortes de manipulación de la opinión pública. Te lo digo poquito a poco para que tú tengas capacidad de digerirlo y al final tu capacidad de resistencia pues sea mínima, ¿no?
De eso también hemos sido testigos y creo que tenemos que aprender de esto, de cómo la opinión pública es manipulada poco a poco, poco a poco. Lo cierto es que el informe de Consejo General del Poder Judicial, ¿no?, que entiende que la amnistía es inconstitucional, que en el fondo vulnera la separación de poderes, que en el fondo es una especie de recurso, algo que es absolutamente diferente para conseguir una mayoría parlamentaria. El hecho de que todos los diputados que pertenecen a los partidos políticos que han decidido hacer la amnistía voten a favor, que no haya nadie que haga un voto en conciencia y que se atreva a decir lo que piensa, porque todos sabemos que existen diputados de esos partidos políticos que han tomado esta decisión que no estén de acuerdo con sus partidos políticos, pero nadie se atreve no a moverse de la foto, o sea, nadie se atreve a actuar en conciencia. En el fondo, porque no únicamente digamos la separación de poderes ha sido vulnerada en lo que al poder judicial se refiere, sino también en lo que al poder legislativo se refiere, es decir, los parlamentarios, o sea, no tienen voz. Es el dirigente último del partido el que decide, o sea, en el fondo es el ejecutivo el que decide. El poder legislativo es como si no existiese. El único poder que existe es el poder ejecutivo, ¿no? Todo lo demás queda subsumido. Caminamos hacia un totalitarismo en el que existe una adicción al poder y entonces esa adicción al poder es capaz de pasar por encima de todo. Ahora, por cierto, de paso, no hay presupuestos, pero no importa. No importa. En un tiempo, si no había presupuestos, se decía que eso tenía que ser motivo de que se convocasen elecciones. Ahora ya no se dice eso, porque la única finalidad es mantenerse en el poder. Pero ¿para qué existe el poder sino para el servicio del bien común? Reinar es servir y servir es reinar. Esa es la gran aportación de la visión cristiana, ¿no?, de lo que entendemos por poder, ¿no? Bueno, pues creo que esta palabra de reflexión es importante. Recuerdo que don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, actualmente presidente de la Conferencia Episcopal, cuando en su tiempo, hace unos meses, ¿no?, se anunció esta ley de amnistía, comentó en su cuenta de Twitter, en redes sociales, comentó lo siguiente: la amnistía podría ser valiosa si fuera recíproca y los amnistiados renunciaran a un proceso ilegal y unilateral, si fuera fruto de un acuerdo con mayoría cualificada, si no amparase la violencia contra las personas. Si no es así, amenaza la convivencia a la que dice servir. Es que, vamos a ver, amnistía, bueno, ¿y por qué no por lo menos no pedimos que sea recíproca? ¿Por qué no? O sea, no se puede por lo menos decir, es que si alguien es amnistiado y encima dice, y lo pienso volver y seguir haciendo, y lo haré sí o sí por encima de toda la legislación, y he sido amnistiado, entonces, ¿esto qué es? ¿Amnistía? ¿Qué valor o qué finalidad moral de reconciliación tiene si quien le recibe se expresa así claramente, diciendo yo ni me arrepiento de nada y además pienso volver a hacerlo unilateralmente o como sea? Bueno, pues creo que esta palabra, ¿no?, desde la doctrina social de la Iglesia sobre lo acontecido en España, pues por desgracia sé que este programa se escucha en otros muchos países hispanohablantes y sé que ahora mismo pues hay oyentes de otros muchos países que dicen, pero si nosotros estamos igual, y te lo dirá uno de Colombia, y te lo dirá otro del Ecuador, y te lo dirá otro de aquí y de allá y de más allá. Y sí, es cierto, estamos en una pandemia que se llama adicción al poder, ¿no? Y que lleva consigo eso de que el fin justifica cualquier medio, ¿no? Pero creo que nuestra palabra tiene que ser libre a la hora de
de decir que no tiene sentido el poder si no es para servir y si no es para buscar el bien común. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify, de iVoox, también en el canal de YouTube En Ti Confío, también ahí se publica este programa de Sexto Continente, y también está a vuestro alcance en la página web multimedia enticonfio.org. Ahí en enticonfio.org, allí tenéis pues, todos los programas y además otras muchas cosas que vamos generando y materiales de evangelización que están a vuestra disposición. Bueno, pues adelante con este programa. Hoy vamos a dedicar el programa de una manera así casi monográfica, o sin casi monográfica, a las preguntas